que es lo que nos interesa a nosotros, del aire comprimido como fluido para transportar energía neumática, para mover actuadores, para realizar esfuerzos, para trabajar sobre herramientas accionadas por aire comprimido. La calidad del aire no es tan exigente como para médicos, etc. Un comentario, ¿y esto por qué, por qué aparece? Aparece porque en función de la calidad de aire requerida van a ser necesarios distintos componentes, desde equipos estándar hasta equipos más complejos, para lograr que el aire se ajuste a esa calidad. Esto será a través de filtrados, enfriadores, etcétera, que van a ir purificando el aire finalmente que va a ser consumido. Dentro de la calidad del aire, una de las condiciones que veíamos, no sé si se fijaron, era el punto de rocío, el porcentaje de humedad del agua. Cuanto más bajo sea el punto de rocío del agua, del aire, perdón, en cuestión, quiere decir que la cantidad de agua, de vapor de agua que tiene ese aire es menor. O sea, es un aire más seco. Entonces, antes que eso, bueno, aclaremos un par de cositas. El aire está compuesto por una mezcla de aire seco y vapor de agua, que depende de las condiciones ambientales, latitud, época del año, etc. El aire, la cantidad de vapor de agua que puede contener, eso se expresa en lo que se llama la humedad relativa, que se indica como un porcentaje de el grado de saturación del aire con vapor de agua. Habíamos hecho un ejemplito de cuando reducíamos el volumen, como a temperatura constante había un porcentaje de esa agua que se condensaba y aparecía como condensado. Entonces, volviendo a lo que vimos en la tablita recién, el punto de rocío es la temperatura a la cual el aire se satura de vapor de agua a una determinada presión. Esto generalmente se da el punto de rocío a presión atmosférica. Entonces, eso se conoce como punto de rocío atmosférico. En el caso de nuestros sistemas de aire comprimido, no trabajamos con los valores atmosféricos. Entonces, los puntos de rocío que nos interesan son los valores a la presión de trabajo de nuestro sistema. Entonces, ahora volviendo a la presentación, para describir el contenido de agua en el aire comprimido, se emplea el término punto de rocío a presión, o PRP, que se trata de la temperatura a la que el vapor de agua comienza a condensarse a una presión dada, que no es la presión atmosférica, una presión superior a la presión atmosférica, sino sería el punto de rocío atmosférico. Este es el punto de rocío a presión. Entonces, en el esquema, en el gráfico, podemos ver tres líneas, de las cuales nos interesan la roja y la celeste, que sirven para convertir los valores de punto de rocío a presión. La roja es para 7 bar y la celeste para 3 bar, a valores de punto de rocío a presión atmosférica. Y lo que podemos ver es que son distintas.
son distintas. Un valor de punto de rocío en un sistema de 7 bar, un punto de rocío de menos 10 grados equivale a un punto de rocío de menos 35 grados a presión atmosférica. ¿Esto para qué sirve? Sirve para tener claro que dos cosas. Antes de la comparación, bueno, para tener claro primero que los sistemas de aire comprimido, la humedad del aire, si nosotros comprimimos el aire, aumenta su temperatura. Si luego lo enfriamos, logramos que la humedad que contiene ese aire precipite, simplemente por el proceso de enfriamiento. Para lograr eso, necesitamos un enfriador luego de la compresión. Entonces, el primer proceso que existe luego de para quitarle humedad al aire es un enfriador posterior a la compresión. Si nosotros necesitamos comparar distintos tipos de enfriadores por distintas tecnologías, tenemos que ver cuáles son los puntos de rocío máximo a los que se puede, a los que alcanza, ¿no es cierto? Y de esa forma podemos saber cuál es la mínima o el mínimo porcentaje de humedad que van a dejar en el aire. Para comparar los enfriadores, tenemos que hacerlo bajo las mismas condiciones. Esto es, sistemas a 7 bar, sistemas a 3 bar, etc. No podemos comparar punto de rocío a presión con punto de rocío atmosférico. Es como comparar peras con manzanas. Para eso, bueno, los fabricantes publican este tipo de gráficas. Pero eso, bueno, es a la hora de seleccionar un enfriador. Veamos entonces, si bien ese gráfico debería estar cuando veamos enfriadores, no sé por qué el ingeniero Manavera lo puso aquí, debe ser porque estaba vinculado a la calidad del aire. ¿Cuáles son los componentes principales de la red de aire comprimido? El corazón de nuestro sistema es el compresor, que es el encargado de convertir energía mecánica en energía neumática comprimiendo el aire. El aire al compresor es admitido a través de un filtro de aire que tome el aire del ambiente o, en este caso ahí número 1, filtro del compresor. Este dispositivo es utilizado para eliminar las impurezas del aire antes de la compresión con el fin de proteger el compresor y evitar el ingreso de contaminantes al sistema. Es un filtro similar en material que generalmente son filtros de cartón con una protección metálica, ¿no es cierto?, para darle forma, y están incorporados en la propia cañería de succión del compresor. La funcionalidad que tiene este tipo de filtro es el de evitar que polvo o polvillo, tierra, partículas de gran diámetro no ingresen dentro del compresor. En instalaciones donde se tiene varios compresores en una misma sala de compresores, adicionalmente al filtro que cada compresor pueda tener, el ingreso del aire a esa sala de compresores se hace a través de una pared filtrante, que vendría a ser una especie de una ventana que está tapada por placas de filtro. Entonces el aire ingresa a esa sala de compresores a través de una ventana que es una pared filtrante. ¿Y por qué se toman todos estos recaudos? Bueno, porque en las instalaciones industriales tenemos generalmente movimientos de camiones, entonces el polvillo, hollín del gasoil, de la diésel, el humo es importante y queremos que no sea absorbido por nuestros compresores. De la misma forma que las plantas están ubicadas en las periferias de las ciudades y generalmente hay zonas de cultivo con
con el advenimiento de la siembra directa, tenemos épocas del año en que el campo está totalmente tierra y bueno, sopla el viento y la tierra que hay en el ambiente, el polvillo que hay en el ambiente es muy alto. Es por eso que se hace necesario tener que prestar especial atención en el filtrado previo al ingreso del compresor. No está vinculado esto con la calidad de aire final, pero sí con el funcionamiento, con la vida útil del compresor. Luego del compresor, el aire circula a través del postenfriador, que es el encargado de eliminar gran parte del agua que se encuentra naturalmente dentro del aire en forma de humedad. Vamos a ver dentro de un ratito varios modelos de postenfriadores. Generalmente hay dos opciones. Pueden colocarse como equipos autónomos, pero hoy en día la mayoría de los compresores industriales, compresores rotativos que ya vienen empaquetados, traen su postenfriador incorporado. En este dispositivo, el enfriamiento luego del proceso de compresión, se logra eliminar a un 80, un 90% de la humedad del aire. O sea, la mayoría de la humedad en forma de condensado que viene en el aire que es tomado del ambiente, se logra eliminar, drenar a través del postenfriador. Nos va a quedar un porcentaje menor de humedad, un 10%, un 5%, que dependiendo de la calidad de aire que necesitemos, luego tendremos otros procesos como el secado para quitar esa pequeña porción de humedad que queda en el aire. Luego del postenfriador, el aire se acumula en el tanque de almacenamiento o pulmón, que se encarga de almacenar energía neumática y permite el asentamiento de partículas y humedad, además de eliminar las corrientes pulsantes que puedan venir del compresor. Cuando vemos tanque pulmón, vamos a ver cuáles son las funciones principales de ese dispositivo. Luego del pulmón, el aire circula a través de los filtros de línea que se encargan de purificar el aire hasta la calidad adecuada para el promedio de las aplicaciones conectadas a la red. Dependiendo de las necesidades, serán los tipos de filtro que se colocarán en línea. Además, existen los secadores que se utilizan para aplicaciones que requieren un aire muy seco. Entonces, en instalaciones donde el aire a utilizar debe ser aire seco o con un bajísimo porcentaje de humedad, además de los procesos de postenfriado y separación en los filtros en línea, que existe cierta decantación de humedad también, se hace pasar el aire por un secador. El aire ingresa a nuestra red luego de ese último dispositivo y circula a través de las troncales, luego de las ramales, a los puntos de consumo. Y los puntos de consumo están conectados a la red a través de las denominadas unidades de mantenimiento, que es un conjunto de 3 equipos que son un filtro, un regulador y un lubricador, conocidos también por las siglas FRL. Dependiendo de los requerimientos, si son herramientas o lo que tengamos conectado, podrán ser solo filtro y regulador o filtro y lubricador, etc. Ya vamos a ver, una vez enunciado esto, vamos a ir viendo uno por uno cuáles son los componentes de nuestra instalación. Profe, Sí. una consulta. ¿Al aire no había que sacarle antes la humedad de comprimirlo? Y no es práctico. ¿Cómo haríamos para secarlo antes?
No, porque me acuerdo de la clase pasada que comentó que uno de los problemas es por ahí que la saturación del vapor de agua, Sí. y entendí que antes de comprimirlo lo ideal era sacarle gran parte de ese vapor. Sí, pero lo que pasa es que el aire, o sea, el aire se toma y tiene un porcentaje de humedad. Eh, Cuando se calienta, el aire tiene menos capacidad de absorber humedad, y cuando se enfría, se condensa esa humedad. El, el proceso, digamos, se hace luego de la, de la compresión, porque ese rango de temperatura, el salto térmico que logramos luego de la compresión, que el aire sale a alta temperatura, bajarle unos grados, ese proceso, digamos, de enfriamiento, permite que esa humedad decante, se condense. Entonces utilizamos el propio ciclo de compresión seguido del enfriador para lograr esa condensación. Si nosotros lo hiciéramos, está interesante acá. Si lo hiciéramos, a ver, acá, ahí está. Si lo hiciéramos, por ejemplo, a presión atmosférica, y nosotros necesitamos restar humedad, el punto de rocío, por ejemplo, a presión atmosférica, tengamos un punto de rocío de 35 grados bajo cero, menos 35. O sea, deberíamos enfriar el aire a 35 grados bajo cero para lograr, por ejemplo, quitar determinada humedad. Eso, si lo vemos a 7 bar de presión, en un sistema trabajando a 7 bar de presión, el punto de rocío, fíjense que es menos 10. O sea, necesito mucho menor enfriamiento. No nos vayamos tan bajo, vamos a valores de menos 10 grados en el caso de presión atmosférica, y vamos a 7 bar, estamos en el orden de los 25 grados. Entonces, tengan en cuenta que todo proceso de enfriamiento requiere energía, es un proceso que requiere energía para quitarle ese calor a cualquier cosa, en este caso al aire. Entonces, desde el punto de vista termodinámico, a mí me conviene hacerlo después de la compresión, no a presión atmosférica. Esa sería la explicación del por qué se hace después y no antes. Gracias, profe. No, por favor. Bien. Entonces, acá tenemos el esquema de nuestro sistema. De izquierda a derecha, el filtro de aire ingresa al compresor, luego tenemos un enfriador o postenfriador, donde quitamos la mayoría de la humedad, el aire ingresa al pulmón a una determinada temperatura, no entra frío, sino que entra a una temperatura relativamente alta. En el pulmón, parte de los aerosoles de aceite. ¿Por qué decimos que tenemos aceite? Bueno, porque en el proceso de la compresión existen compresores sin lubricación, pero generalmente los compresores para uso industrial requieren sistema de lubricación. Existen compresores, usted va a decir, pero existen modelos de Atlas Copco, existen compresores de uso industrial, rotativos, que son lubricados y tienen un sistema de captura antes de que el aire salga del compresor, tiene un sistema de captura y recuperación de aceite, pero tomemos que en general todos los compresores requieren un grado de lubricación, y parte de ese lubricante se circula como aerosol en el aire. Parte en el proceso de enfriamiento decantará, pero otro lo deberemos restar o quitar a lo largo de nuestro proceso de ecualizado o ajuste del aire antes de que vaya a la cañería de alimentación de nuestro sistema. Parte de esos aerosoles que decantarán en el pulmón. Cuando veamos el pulmón ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. El pulmón tiene su válvula de alivio de sobrepresión. Esto es
un requerimiento de seguridad por cualquier cuestión que pueda superarse la presión de seguridad de diseño del pulmón. Tiene una válvula de alivio para que la presión no supere la presión de diseño. Esto es un requerimiento para todo recipiente a presión. Y bueno, tiene presostatos, purgas en piso, etc. Luego se alimenta nuestra red, que tendrá a través de los filtros que no están dibujados aquí, que tendrá una pendiente para que escurra todo condensado que pueda producirse en nuestra cañería. Y ustedes miran, pero si ya le hemos sacado gran parte de la humedad, sí, pero siempre que haya algún pequeño porcentaje de humedad y el aire se enfríe, en ese proceso de enfriamiento se va a producir condensación. Entonces siempre, a pesar de, no a pesar, excepto que estemos trabajando con sistemas de aire seco, esto es que luego de el enfriamiento y separación del condensado pase a través de un secador, sistema de secado que le quite toda la humedad que tiene ese aire, en caso de que tenga un porcentaje de humedad, que es en la mayoría de los sistemas industriales, con la variación de temperatura, 1 grado de condensado vamos a tener. Entonces, para que esa humedad que condense en forma de agua no escurra hacia nuestros equipos, hacia nuestros consumos, porque no solo los oxidaría, sino que variaría el caudal. Imagínense, es similar a lo que ocurre cuando usamos la manguera del agua para regar las plantas, y en la manguera hay aire. ¿Qué pasa con el caudal de agua? Empieza a borbotones, escupe, ¿no es cierto? Bueno, algo similar ocurre con la red de aire comprimido, pero en este caso sí ingresa agua en el sistema. Entonces, para que eso no pase, las bajadas de alimentación a los distintos consumos se hacen desde el lomo de la cañería, lo vamos a ver sobre el final de la clase, a través de lo que se denomina un cuello de cisne o rulo de bajada. Hay gente que si usted le dicen rulo de bajada se va a ofender, tiene que decirle cuello de cisne y viceversa. Es como Boca River. Algunas personas le llaman cuello de cisne, otro rulo de bajada, que es una conexión en el lomo de la cañería de forma tal que el condensado escurra por la base del caño y el aire se tome siempre de la parte superior. Bueno, aquí tenemos un armador de posibles equipos en línea en nuestra sala de compresión. Desde a la izquierda el compresor. A la salida del compresor podemos tener distintos tipos de postenfriadores, modelo por ejemplo vertical agua-aire, horizontal agua-aire o del tipo aire-aire. Luego el pulmón, del pulmón a través de los llamados filtros de línea o prefiltros también, puede alimentarse un secador frigorífico y luego a la red de distribución. O si no, puede alimentarse un sistema de absorción un sistema secado por absorción, que ya lo vamos a ver. Bien, entonces comencemos con el filtro del compresor. El filtro del compresor, el filtro de ingreso de aire del compresor, es del tipo cartucho cilíndrico dentro de una cazoleta estanca. El aire ingresa por un puerto, pasa a través del material filtrante y alimenta el compresor. En este caso se lo muestra como un elemento, un equipo autónomo con bridas de conexión, pero este filtro generalmente ya viene incorporado dentro del compresor. ¿Por qué se muestran acá como elementos autónomos? Porque dependiendo los tamaños, los caudales de aire, pueden
construirse salas de compresores donde los distintos equipos tengan un tamaño importante, entonces van a ser todos aparatos, digamos, separados. Generalmente, para los caudales que se usan en industria, el conjunto de todos estos equipos viene incorporado dentro de un solo contenedor, que es una caja grandota, un container, donde está el cuerpo del compresor, su controlador, los filtros, etc. Pero varía de industria a industria y de tamaños de instalaciones. Generalmente son de papel, hay también metálicos que son lavables. Bueno, sobre si es mejor papel o metálico, bueno, son distintas soluciones. Los metálicos son lavables, duran más, pero son bastante más caros. Entonces uno, bueno, diría, bueno, pero si son lavables, me conviene el lavable y no el de cartón, que es descartable. Pero lo que ocurre es que en el proceso de lavado no se lava así nomás, sino que requiere todo un procedimiento de lavado y de relubricado, porque lleva una película de aceite para que se pegue el polvillo. Entonces, la puesta a punto nueva de ese filtro una vez lavado requiere que alguien especializado lo haga o tener operarios que usen horas de trabajo para la limpieza y la relubricación del filtro. Entonces, cuando uno balancea cuántas horas de trabajo cuesta limpiar el filtro, muchas veces conviene directamente usar filtros más baratos de cartón y se tira el filtro y se pone un filtro nuevo. Eso en cuanto, digamos, siempre hay, ¿para qué les hago este comentario? Pues siempre hay un balance técnico-económico en este sentido. Yo lo tuve que hacer justamente no para un filtro de un compresor particular, sino era para una pared filtrante, una pared que tenía 6 por 4 metros y toda esa pared tenía filtros placa, un bastidor para filtros placa, y bueno, y la selección entre si filtros metálicos o filtros de cartón, bueno, se tenía que hacer todo un balance porque los de cartón eran bastante más baratos, pero los metálicos, bueno, tenían mayor durabilidad, etc. Bueno, se hace todo un balance porque se tiene en cuenta también la mano de obra requerida para la limpieza y puesta a punto nuevamente del filtro. Una vez que pasa por el compresor, decimos que pasaba por el postenfriador. Esto es, enfriando el aire caliente del compresor, se logra hacer precipitar la humedad. Bueno, esa foto está pixelada y espantosa, pero es básicamente esto. Y bueno, las tecnologías de los postenfriadores o los tipos de postenfriadores se eligen en función de las condiciones atmosféricas, las temperaturas que tengamos de aire. En este caso vemos un enfriador de aire que vendría a ser aire-agua. Entonces circula aire caliente de nuestro compresor a través de, si vemos desde la izquierda, a través de esos orificios del intercambiador, circula por esos cañitos hasta el ciclón, donde se logra por torbellino que condense la humedad. Esos cañitos son parte de un intercambiador agua-aire, por el cual esos cañitos están dentro de una camisa, y esa camisa está inundada por agua que circula en contracorriente. Entonces el agua ingresa fría en el extremo más lejano y viene hacia el más cercano y sale caliente. Entonces, de esa forma hay una transferencia de calor del aire al agua, enfriando el aire, que luego alimenta un ciclón y precipita la humedad en forma de agua. El ciclón tiene un sistema en su
En la parte inferior tiene una purga de condensado. Esa purga puede ser manual. Esto es una persona que aprieta un botoncito que libera un tapón, una valvulita y descarga, o puede ser automática de distintas tecnologías. Hay tecnologías clásicas que son una boya que libera la descarga de agua, o cosas más modernas que son purgas electrónicas, que esto tienen un circuito controlador electrónico. Aquí tenemos un enfriador aire-aire. En este caso, el flujo de aire circula a través de un intercambiador que está inmerso en la circulación de una corriente de aire a través de esos ventiladores. Las temperaturas de estos enfriadores aire-aire son superiores a las de aire-agua, entonces la temperatura que se puede lograr son superiores, no logran enfriar tanto como un intercambiador del tipo como los anteriores que hemos visto. Sin embargo, usted pregunta, entonces, ¿por qué se usan? Bueno, se usan porque hay ambientes en los que conviene, por el porcentaje de humedad alto que pueda haber en el aire, ambiente para empezar, o en instalaciones donde no se cuenta con facilidad de acceso al agua. Por ejemplo, instalaciones de minería, donde no hay agua, están en medio de la montaña o en países desérticos, etcétera, donde no hay agua para utilizar como en los circuitos de refrigeración. Luego del enfriado, dijimos, el aire pasaba al pulmón. El pulmón, o el tanque acumulador o el tanque pulmón, tiene varias funciones o cumple varias funciones. Las funciones que cumple son desde amortiguador de corrientes pulsantes, ¿no es cierto? Separador de condensados y partículas, y la función de trabajar como un almacenador de energía. En el caso de las dos primeras, antes de seguir, hago una aclaración. Las dos primeras principalmente cumplen su rol en compresores del tipo alternativos, compresores a pistón. En los compresores más modernos, las dos primeras funciones no son tan importantes. Si bien, digamos que ocurren, pero no son primordiales. Sí, el de almacenar energía. Pero como no hemos dicho qué tipo de compresor estamos utilizando, partimos de que el pulmón cumple con estas tres funciones. Veamos entonces, como amortiguador de corrientes pulsantes, habíamos visto que en los compresores a pistón, la carrera del pistón tenía medio ciclo de admisión y medio ciclo de compresión. Abajo podemos ver el resultado del caudal. Si estoy comprimiendo, cada uno de esos pulsos son el resultado de cada medio ciclo de compresión de este compresor. Entonces, este pulsado depende de la velocidad de giro del eje del compresor, del cigüeñal. Fíjense que si esto alimentara nuestras herramientas o nuestros actuadores, los actuadores trabajarían pulsando a la velocidad de giro del compresor. Entonces, no es ni práctico ni útil que esto suceda. Con el advenimiento tecnológico se mejoró y se pasó a compresores de doble acción. Entonces teníamos solapados los medios ciclos
logrando un caudal más continuo. Luego los compresores rotativos mejoran aún, donde el caudal de los compresores rotativos es prácticamente plano. Pero en el compresor a pistón tenemos este problema de la pulsación. Imaginemos que cómo podemos hacer para amortiguar estas corrientes, o sea, para que el caudal en nuestros equipos, nuestros elementos de consumo, sea constante. Si nosotros tenemos un globo inflado y abrimos una valvulita y lo desinflamos a ese globo, todos los elementos, nuestros equipos que están alimentados por el caudal de ese globo, es un caudal continuo. Entonces, el pulmón trabaja justamente de esa forma. El compresor llena ese pulmón, ese tanque, con un caudal que puede ser pulsante, pero los consumos que son alimentados desde ese pulmón tienen un caudal que es constante. Se libera de las pulsaciones propias del compresor, cosa que no ocurriría si el compresor estuviese en línea con los consumos y no tuviésemos un pulmón. J vendría a ser el volumen del pulmón, y para amortiguar las corrientes pulsantes se estima que el volumen del pulmón debe ser entre 10 a 50 veces el volumen del cilindro de la última etapa del compresor. La segunda función, como separador de partículas, acá dice completar desarrollo en la pizarra, pero no tenemos pizarra. Entonces, vemos aquí, vamos a ver desde el apunte un par de cosas. La segunda función, la separar de condensado y impurezas, se logra de la siguiente forma. El aire ingresa al pulmón por un orificio que está en una posición inferior a la descarga. Cuando ingresa al pulmón, el aire choca contra las paredes en forma tangencial, y la diferencia de temperaturas que hay entre las paredes más frías que el aire hace que parte de los vapores que pueden estar como de lubricante, de aceite y de agua, precipiten, se peguen a la pared y luego precipiten a la parte inferior del pulmón. Se acumula en la parte inferior y, por supuesto, en la base del pulmón tenemos una purga, que puede ser manual o automática, que cada tanto tiene que drenar. A ver si lo puedo ver un poquito más. Debe drenar el acumulado, el condensado dentro del pulmón. Esto ocurre generalmente en compresores relativamente chicos, con, digamos, y a pistón, vuelvo a repetir, donde se requiere un sistema de lubricación y hay parte del aceite que pasa en forma de aerosol, de vapor en el aire, y se puede condensar aquí. La idea no es que funcione el pulmón como un separador de aceite. Si tenemos gran cantidad de aceite depositado en el pulmón, bueno, tenemos un problema, hay que revisar la lubricación del compresor. Este comentario lo hago ¿por qué? Porque el aceite puede degradarse y el aceite es un líquido lubricante que es combustible. Entonces, esa película de aceite en el pulmón, por cuestiones térmicas, puede, bajo algunas condiciones, autoinflamar. Y si hay una combustión de ese aceite, podemos llegar a tener un problema serio
en el pulmón, un accidente. Es por eso que se revisa anualmente las condiciones internas de los pulmones, para eso tiene una escotilla de inspección. Aquí está dibujada relativamente chiquita, pero puede pasar una persona. Yo he visto pulmones, bueno, ingresa una persona y lo limpia por dentro, de forma tal que no haya aceite en las paredes del pulmón. Pero bueno, la segunda función del pulmón vendría a ser la de separar el condensado y las impurezas que puedan haber pasado a través de los distintos segmentos hasta ese punto. Y la más importante es la de trabajar como un acumulador de energía. Esto, vuelvo un cachito al anterior, y ya venimos acá. Fíjense que la variación de los consumos, este es un gráfico que muestra a lo largo de 24 horas los distintos días de la semana. Esto se hace cuando se quiere diseñar y analizar los consumos del compresor, los arranques, cuando conviene que funcione por cuestiones de consumo energético. Se hace este mapa de consumo, de simultaneidades del sistema. Bueno, y como verán, hay una variación horaria de los consumos, del caudal del sistema. Si el consumo del sistema fuese constante, ya que el compresor produce un caudal constante de aire, si el consumo fuese constante, no necesitaríamos el compresor. Pero debido a la variabilidad, necesitamos que el compresor funcione un determinado tiempo, acumule un volumen de aire y los consumos o los distintos equipos lo consuman en función de sus necesidades. Entonces, de ahí la función de acumulador de energía. ¿Y cómo se dimensiona el pulmón en función de esta característica? Esto es como acumulador de energía. Bueno, lo que se hace, en realidad no se hace este estudio, vamos a ver el desarrollo para saber cómo llegamos a la fórmula. Lo que se hace es aplicar una fórmula, pero cómo llegamos a esa fórmula, veamos rápidamente un pequeño desarrollo. Esto se hace realizando un estudio del trabajo o la energía puesta en juego entre lo que produce el compresor y lo que absorben los consumos. Entonces, por un lado tenemos la energía que entrega el compresor, que es Z1 V0 P0, donde Z1 es el tiempo por el caudal entregado por el compresor, que es V0, en normal metros cúbicos hora, a la presión P0. Y por otro lado tenemos la energía absorbida, entonces energía entregada, energía absorbida, que es Z1 por V1 por P0, donde V1 es el caudal absorbido por los consumos. Como los caudales son diferentes, la diferencia de energía se almacena en el depósito. Y tenemos que delta P por J delta P es la diferencia de presión mínima y máxima de trabajo, y J es el volumen del depósito. Eso es igual a la diferencia de los dos términos que vimos con anterioridad. Si ordenamos, nos queda Z1 por P0, factor de V0 menos V1. Pongámosle una a esta. Y luego tenemos, cuando el compresor se detiene, delta P por J es igual a un Z2 por V1 por P0, donde Z2 es
otro tiempo, por V1, que es el caudal absorbido por los consumos, por P0. Bien. Z1 la despejamos de 1. O sea, de esta fórmula, de aquí de 1, despejamos Z1 y Z2 la despejamos de la fórmula 2. Luego, el tiempo total es la suma de Z1 más Z2, que es lo que tenemos aquí abajo, Z1 más Z2. Si reordenamos, nos queda este delta P por J sobre P0, factor de esto. Pongámosle a esto, llamémoslo 3 a este término, y a esta ecuación completa llamémosla 4 a esta Z. Incorporemos un dato más, que es X, que es la relación entre el caudal generado y el caudal consumido, o sea, la relación entre los caudales, el caudal que aporta el compresor y el caudal de los consumos, la llamamos X. Entonces la relación entre V1 y V0 está relacionado a través de X. Entonces V1 es igual a X por V0. Si despejamos X, nos queda es igual a V1 sobre V0, y eso siempre debe ser menor o igual que 1. ¿Por qué? Porque el caudal consumido no puede ser mayor al caudal generado. Bien, entonces, si reemplazamos el valor de V1 en 3, aquí en esta, reemplazamos estos V1 por este valor que tenemos acá, que es X por V0, nos queda esto. Si reordenamos, finalmente nos queda esto. 1 sobre 0, factor de 1 sobre X por 1 menos X. Y luego, reemplazando, finalmente en la fórmula que teníamos Z, en esta de acá, aquí en la 4, tenemos Z igual a delta P por J sobre P0V0, factor de esto. Y lo que a nosotros nos interesa es despejar J, que es el volumen del pulmón. Despejamos J y incorporamos que A es igual a la cantidad de ciclos por hora de arranque y parada del compresor. Entonces, Z por A es igual a 1, que son los ciclos de arranque y parada del compresor por hora. Si reemplazamos, nos queda finalmente, reemplazamos en esta, ¿no es cierto?, en la que hemos despejado J, nos queda la fórmula final para calcular el volumen del compresor en función de P0, V0, A, que son las arranques y paradas, X, que son las relaciones de caudal, entre caudal generado y caudal consumido. Esta fórmula es probable que la vean con el ingeniero Quinteros, que la apliquen con él. En el práctico para resolver las cuestiones del pulmón. Hay otras soluciones. Sí. Una consulta, en caso de que los consumos bajen, por ejemplo, y el compresor siga cargando, ahí es cuando se puede generar mucha presión y... No, tiene una presión. No, tiene una presión de corte. Hay una presión de corte que está en el pulmón.
se calibra para que el compresor, para que la presión llegue a un valor máximo. Y punto. Ah, bien. Perfecto. Sí. Si no corta, tenemos la válvula de alivio en el pulmón que libera presión. Porque si no, claro, seguimos inflando. ¿Y qué pasa con la presión máxima de diseño de ese tanque? Si superamos la presión de diseño, bueno, vuela, explota. Tenemos un accidente. Cosa que no ha ocurrido. Por eso se ponen los elementos de seguridad. Por eso lleva una válvula de alivio. Porque no estamos exentos que eso ocurra. Mejor dicho, hoy en día, con los compresores de última generación, tienen una infinidad de sensores para, digamos, de protección. Pero siempre pensemos, lo que estamos viendo genéricamente, entonces podemos tener desde algo complejo, como son los compresores de última generación, algo simple, un compresor a pistón o a doble pistón para uso en una planta que sea relativamente chica, en un taller de ensamble, que usen 2 o 3 herramientas o que necesiten para alguna prensa, cosas así. No se van a comprar un compresor rotativo que cueste una fortuna, sino que un compresor pequeño. Y ese compresor pequeño tiene los mismos elementos que estamos viendo aquí. Tiene el filtro de admisión, el compresor, tiene un enfriador y tiene su pulmón. Bien, gracias, profe. De nada. Entonces, una forma es utilizando la fórmula esa de la energía en función de unos parámetros de diseño, que si el ingeniero tiene una idea que usen esa fórmula, le va a dar los parámetros de diseño. Se puede calcular el pulmón, el volumen necesario para que trabaje como un acumulador de energía el pulmón. Otras soluciones son, por ejemplo, como este ábaco de cálculo, que está hecho por un autor que es Carnicer Rollo, donde vincula los distintos parámetros para elegir el volumen de pulmón. Otras soluciones son, por ejemplo, las que da el fabricante Atlas Copco, que da ciertos parámetros también de diseño y selección de pulmones en sus manuales, en los manuales de diseño de Atlas Copco. Entonces, hay distintas formas de llegar a lo mismo. Son cuestiones de criterio. Aquí en la facultad, bueno, les contamos que existen las 3. En el práctico, el ingeniero del práctico les dirá cuál aplicar. La de ábaco es más rápida y más simple, la de la fórmula un poco más compleja. ¿Qué ocurre luego del pulmón? Decíamos que teníamos que pasar a través de los filtros de línea, o también llamados en una de las imágenes como prefiltros, donde se termina de tratar el aire antes de que alimente nuestra red. El filtro que vemos a la izquierda, ese corte, en ese filtro, fíjense que el aire ingresa por el centro del cilindro del cartucho filtrante y circula a través del elemento filtrante hacia la periferia y es capturado por la cazoleta y sigue por el circuito de aire. Dependiendo los fabricantes y las tecnologías, hay veces que el aire ingresa externo, o sea, radial de afuera hacia adentro, y hay veces que circula externamente. Eso depende del tipo de filtro, pero en la mayoría de estos filtros en línea, como vemos, la circulación es como la que se ve en la imagen. Eso tiene un sentido, es que abajo tiene un sistema de purga, entonces hay condensación del aire que al tomar contacto con las fibras que forman ese filtro, y eso escurre hacia la parte inferior y tiene un sistema de drenaje que puede tener una purga automática o una purga manual. Bien, los filtros en línea hay de distintas tecnologías, pero tenemos 3 familias básicas de filtros en función de la calidad que buscamos o la calidad de aire que necesitamos. Siempre hablando del caso de aire de uso industrial. Para aire ya uso médico
hay más etapas, o para aires especiales de laboratorio hay más etapas. Para uso industrial, generalmente tenemos estos 3 tipos de filtros, o familias de filtros, o familias de materiales, que son los filtros de partícula, los filtros coalescentes y los filtros de carbón vegetal activado. Los filtros de partícula se encargan de retener partículas sólidas. Tienen un sistema de malla, pueden ser de materiales poliméricos, fibras naturales, etcétera, que se encargan de filtrar. Hay de distintas granulometrías, dependiendo el tamaño de partícula máxima admisible, del tipo de partícula que dejan pasar. Siempre estos trabajan sobre partículas sólidas, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que cuanto más finas sean las mallas de pasaje, mayor va a ser la pérdida de carga del filtro. O sea, la caída de presión en el filtro va a ser mayor. Entonces, siempre hay un balance con este tipo de cosas. Los filtros coalescentes, el propósito de estos filtros es retener lubricantes, emulsiones y neblinas mediante el principio de coalescencia, el cual consiste en una red aleatoria de fibras con las cuales se fabrica siempre un cartucho. Tan estandarizados los diámetros de estos cartuchos en función de los caudales de circulación de aire. Principio de coalescencia, el cual consiste en una red aleatoria de fibras, la cual ante el paso del aire produce formación de gotas alrededor de las fibras. Esto es, condensa alrededor de las fibras las gotas de las neblinas que puedan haber, cayendo a un recipiente de acumulación por gravedad. Y esto va escurriendo a lo largo de ese cilindro hacia la parte inferior de la cazoleta, donde tiene un orificio de purga. Generalmente se colocan purgadores automáticos que cada tantos minutos descargan el acumulado. En el caso de los que son controlados eléctricamente, hay otros que son por boya, por flotante. Y los filtros de vapores están hechos de otros materiales, son filtros diseñados para remover los olores, sabores y vapores orgánicos. Están hechos con lechos de carbón activado que trabajan mediante adsorción con D. Ya vamos a ver qué es la adsorción. Remueven los contaminantes. En realidad trabajan por absorción con B y no por adsorción. Está mal tipeado acá. Ya vamos a ver la diferencia entre absorción con B y adsorción con D de dedo. Entonces, los filtros de carbón activado tienen como finalidad ya no filtrar partículas o hacer precipitar vapores de aceites que pueda haber, aerosoles, sino ya quitar ciertos aerosoles. Hay cierto, está redactada la figura de una forma que no está comprensible, pero técnicamente hay que hacer una distinción. Y la hago ahora para que no se nos pase. En el caso de los filtros coalescentes, se encargan de filtrar o hacer decantar o hacer precipitar vapores. Esto es, por líquidos que están en suspensión en el aire. Las gotitas tienen un tamaño. Son diminutas, pero tienen un tamaño. Para tamaños más pequeños aún, tenemos elementos en suspensión que forman los aerosoles. Entonces, los filtros de carbón activado sirven para filtrar aerosoles dentro de nuestro aire. Es por eso que podemos filtrar, tener muchas capas de
filtrado y a pesar de todo el aire tener olor. Para lograr quitarle ese olor, tenemos que quitar los aerosoles en suspensión del aire. Esto es importante ¿dónde? No en el caso de nuestras industrias que vamos a utilizar el aire como un elemento para movilizar herramientas o actuadores, sino que donde se usa en industria alimenticia, médica, etcétera, donde no puede haber olor en el aire. Un caso que por ahí es de uso doméstico, que algunos se habrán encontrado con ello, no en el caso del aire comprimido, pero sí del dióxido de carbono. Por ejemplo, en los sifones de soda, cuando toman sifones de soda, hay veces que uno toma el soda y tiene como una especie de gusto a aceite. No tiene gusto, tiene olor a aceite. Y eso es porque el que se encarga de ya sea envasar el aire, el gas carbónico o en la sodería, en la envasadora, no han renovado sus filtros de carbón activado y hay algunos aerosoles que están pasando al sifón, por lo tanto le dan un olor al líquido que estamos tomando. Entonces no tiene gusto a aceite ni nada, pero uno siente un olorcito como aceite. Eso es bueno porque justamente están fallando los filtros. Eso es como los programas para los chicos, para que prueben en casa y hagan la diferencia entre un aerosol y un vapor. Bien, ¿qué pasa en los casos que requeríamos quitar esa pequeña humedad que quedaba en el aire más allá de los enfriadores o los postenfriadores luego de la compresión, donde quitábamos un 80, 90, 95% de humedad? Si requeríamos un aire muy seco, ya tenemos que trabajar con secadores. Existen distintas tecnologías para quitar ese pequeño porcentaje. Tengamos en cuenta lo siguiente: los secadores sirven para quitar una pequeña cantidad de humedad del aire. No están diseñados para trabajar con grandes volúmenes de precipitado de agua, etcétera, sino que para pequeños valores. Entonces, por un lado tenemos los procesos de secado por absorción. Procedimiento puramente químico: el aire comprimido pasa a través de un lecho de sustancias secantes. El agua o vapor de agua entra en contacto con dicha sustancia, se combina químicamente con esta y se desprende como una mezcla de agua y la sustancia secante. Ventajas: instalación simple, reducido desgaste mecánico porque no hay piezas móviles y no necesita aporte de energía exterior. Ese material poroso, esa sustancia, son básicamente compuestos con calcio o materiales que sean altamente higroscópicos. Lo que va haciendo es que se va combinando con el agua que está en suspensión en el aire y bueno, va precipitando. Cada tanto tiempo hay que recambiarlo porque va generando compuesto y se va, por decirlo de alguna forma, se va gastando. Otro proceso de secado un poco más complejo y que requiere, y bueno, con el que se pueden quitar o lograr aires muy seco, es el secado por adsorción. Fíjense con de dedo, adsorción, no absorción. Este principio se basa en un proceso físico que es el de adsorber, depósito de sustancias sobre superficie de cuerpos sólidos. El material de secado es granuloso con cantos vivos o en forma de perlas y se compone casi un 100% de dióxido de silicio, o sea, es un material altamente higroscópico. El dióxido de silicio lo conocemos industrialmente o comercialmente como sílica gel. La capacidad absorbente
de un lecho de gel es limitada, pero se puede regenerar de forma simple soplándole aire caliente. Entonces, teniendo dos secadores en paralelo, se puede emplear uno para el secado del aire, mientras que el otro secador se encuentra en fase de regeneración. Esto es, haciéndole circular una corriente inversa de aire caliente. El punto de rocío a presión típico que se puede alcanzar con un secador de este tipo es de menos 40 grados. Lo cual hace que estos secadores sean idóneos para proporcionar aire muy seco en aplicaciones críticas. Ahí vemos un esquema de los dos secadores. Básicamente son dos tanques que tienen una estructura interna con sílica gel por donde circula el aire, y una vez que se satura y no quita más humedad, se cambia al otro secador y se pone ese secador en fase de regeneración. Esto es, parte del aire que sale del secador que está funcionando pasa por un calentador y se inyecta a contrasentido en el secador a regenerar, y ese aire se descarta. Una vez que se secó, ya está disponible para volver mejor dicho, una vez que se regeneró, ya está disponible para su reutilización. Y existe una tercera forma, que es usando secadores frigoríficos con punto de rocío entre 2 grados y 10 grados. Se suelen utilizar en muchos procesos. Básicamente funcionan igual que un sistema frigorífico de una heladera. Requiere todo un sistema de compresor de gas para uso frigorífico, serpentina, expansión, etcétera, etcétera. O sea, tiene su complejidad. Alimentamos nuestras cañerías y el aire circula hasta nuestros puntos de consumo. Los consumos se conectan a nuestra red de aire comprimido a través de las unidades de mantenimiento. Esta puede ser la suma de las tres, o una o dos: filtro, regulador y lubricador. Lo que vemos en el corte es un filtro. Ese filtro, igual que todos los filtros, tiene el que vemos aquí a la izquierda, tiene en celestito, se ve el cartucho filtrante, y tiene la posibilidad de provocar la precipitación de agua o de humedad que pueda venir por la cañería. Eso se logra, si se fijan, el de la izquierda, haciendo circular el aire, choca contra una pared, circula hacia abajo e ingresa en el cuerpo del filtro, en la cazoleta, a través de unos deflectores que son como unas aletitas que hace que el aire ingrese y gire alrededor del cilindro de filtro. Al girar trabaja como un ciclón, esto es, hace que las partículas de agua se peguen hacia la pared externa de la cazoleta del filtro y escurran hacia la parte inferior. El aire ingresa a través del cartucho filtrante hacia la parte central y sale por el puerto de salida. O sea, igual que cualquier otro filtro, la diferencia es que tiene un par de deflectores para hacer que la humedad o el agua que pueda haber precipite hacia la parte inferior. Suelen tener un testigo que muestra si hay agua acumulada, de forma tal que un operario puede directamente abrir una llavecita y descargarlo al descargar el agua acumulada en el filtro. Tengamos en cuenta que estos aparatos ya son más chiquitos, porque los diámetros son los diámetros de conexión de las mangueras que van a los consumos.
Además tenemos, en el caso que la presión del consumo sea inferior a la presión de la línea del compresor, una unidad reguladora que se encarga de mantener el caudal constante para esas diferencias de presión. Esto trabaja exactamente igual que una reguladora de gas que ustedes vieron con el ingeniero Adolfo. Tiene una cámara con membrana diferencial y tiene un muelle con el que se puede ajustar a la presión en que va a liberar a la atmósfera la sobrepresión en la salida. Por supuesto, se encarga de mantener el caudal constante. Y el tercer elemento dentro de las unidades de mantenimiento es el lubricador. Pero si habíamos visto que el aceite que salía de los compresores, por todas las causas, evitábamos y lo capturábamos en algún lado. Bueno, eso pasa porque el aceite de lubricación del compresor, un aceite que está expuesto a alta temperatura, es un aceite que se degrada y además no queremos que circule por nuestras cañerías. Entonces, de esa forma tenemos un aire de buena calidad. Pero en el caso que tengamos herramientas que requieran lubricación, le debemos agregar aceite de lubricación en el punto de consumo. Eso se hace a través de esta unidad lubricadora que varían en función de los fabricantes, al igual que el filtro, al igual que el regulado. Cada uno tiene patentado su modelo, pero básicamente lo que hacen es lo siguiente. El aire circula del puerto de ingreso al puerto de salida a través de un venturi, un tubo venturi. Parte del caudal es derivado a la cazoleta donde esté el aceite para generar una presión positiva y la pajita o la cánula que alimenta el goteador o la garganta del venturi, por donde sube el aceite y es mezclado o dosificado al flujo, al torrente de aire. Entonces, de esa forma, este dispositivo puede dosificar un porcentaje de aceite a ese aire de manera constante o no constante, proporcional al caudal de circulación. Eso que vemos ahí es una unidad de purga de condensado. Es una cazoleta que tiene una boya. Cuando se acumula el agua, esa boya flota. Al flotar, tiene solidaria una palanca o un brazo de palanca a una valvulita. Entonces abre esa valvulita de descarga, se descarga el condensado, la boya cae nuevamente y queda cerrado. No hay escapes prácticamente de aire porque el agua trabaja como un sello que no deja escapar el aire. El aire siempre está arriba y el agua está abajo. Eso en cuanto a los componentes esenciales del tema. Ahora, el sistema de aire comprimido se desarrolla en nuestra planta a través de tuberías. Tenemos una red de tuberías, la tubería principal, secundaria y tubería de servicio. La tubería principal es la que sale del depósito del pulmón y canaliza la totalidad del caudal de aire hacia nuestra planta. Las velocidades máximas admisibles deben ser de 8 metros por segundo. Tomen este valor, pero seguramente el ingeniero Quintero en el práctico les dirá cuáles son los valores que él considera que tienen que tomar. Luego tenemos las tuberías secundarias que toman el aire de la tubería principal y lo ramifican a las distintas zonas de la planta, hacia donde tenemos las distintas máquinas o los distintos consumos. Y finalmente, las tuberías de servicio son las bajadas que conectan directamente a cada máquina a través de las unidades de mantenimiento, las FRL,
que puedan estar en cada uno de los distintos consumos. Un comentario sobre esto es que debe tenerse cuidado con dos cosas, con los diámetros de las bajadas y con las velocidades máximas. Se estiman 15 metros por segundo máximo, porque podemos tener una planta que tenga un excelente dimensionamiento en sus tuberías principales y secundarias, sin embargo, por diámetros deficientes o excesivamente largas las bajadas, se produzca una pérdida de carga importante cada vez que se accionan estas máquinas. Entonces, muchas veces los problemas de funcionamiento en los equipos, en los dispositivos que trabajan con aire comprimido, no tienen que ver ni con el compresor, ni con las troncales, ni con las principales, etcétera. Tienen que ver con un deficiente dimensionamiento de la tubería de servicio. Pasa en talleres chicos, pasa en multinacionales. Hay dos formas de canalizar el aire en nuestra planta. Esto es por un sistema de tuberías troncal y ramificada o por sistemas en anillo. Sistemas troncales tienen una baja inversión inicial, entonces son más baratas que las en anillo. Permiten implementar el ángulo de la inclinación de la cañería, la pendiente, para que podamos llevar los condensados a los puntos de captura que nos interesan. Y la principal desventaja es que al tener una estructura de árbol, si hay que hacer mantenimiento en alguna parte de la planta y requiere cerrar una válvula de paso, todo lo que esté aguas abajo de ese punto va a quedar sin suministro de aire. Entonces, en sistemas o en instalaciones donde se requiere que no haya fueras de servicio o tiempo fuera de trabajo, los sistemas ramificados no son aplicables. Ahí podemos ver, fíjense, las flechitas es como circula el caudal desde el compresor hacia los consumos. El caudal siempre circula en una sola dirección, en el punto que se está consumiendo, por supuesto, ¿no? Y a medida que vamos acercándonos al consumo, se van sumando los distintos consumos. Bueno, hay que tener en cuenta la simultaneidad también, si existe algún grado de simultaneidad. En el caso de las redes en anillo, la inversión inicial es mayor que la ramificada, pero se facilitan las labores de mantenimiento en este caso porque permite con válvulas de aislamiento dejar alimentado por otro lado los distintos consumos. Como contra podemos ver dos cosas: la falta de dirección constante del flujo. La dirección del flujo en algún punto de la red dependerá de las demandas punto, por lo tanto del flujo de aire, cambiará de dirección dependiendo del consumo. Esto es, dependiendo de la simultaneidad de los consumos, cómo circula el aire en cada anillo. Entonces, desde el punto de vista para calcular los caudales instantáneos, para saber los diámetros necesarios y las velocidades, es un poco más complejo que diseñar una red ramificada. Y en la cuestión también de los condensados, al ser una red cerrada, es difícil darle pendiente para poder llevar los condensados hacia algún punto de drenaje. Y bueno, y además por la circulación de los flujos que no siempre van en una sola dirección. Sin embargo, bueno, hay que valorar dependiendo las necesidades si conviene una red ramificada o una red en anillo. No es que tengamos que descartar las redes en anillo porque sean más complejas. ¿Qué datos hacen falta para un proyecto de una instalación industrial de aire comprimido? Bueno, esto ya lo van a ver con el ingeniero Quintero, pero como tenemos un ratito,
lo vemos, lo avanzamos. Hay que determinar el consumo medio, la presión de trabajo y la pérdida de carga admisible y la calidad del aire necesario, que va a determinar qué filtros vamos a utilizar o los niveles de secado del aire o los tipos de secadores que nos hacen falta. O sea, la calidad del aire necesario va a definir los componentes, la complejidad de nuestro sistema, mientras que los consumos van a determinar tamaño de compresor, diámetros de cañerías, en el caso de presiones y pérdidas de carga. Esto lo vimos en la primera clase, pero lo volvemos a ver, que era el concepto de aire libre. La unidad en el Sistema Internacional de Caudal Volumétrico es metro cúbico por segundo, sin embargo también se emplea frecuentemente la de litros por segundo, para hacer referencia al caudal volumétrico, también conocido como la capacidad del compresor. Se expresa o bien en normales litros segundo o en aire suministrado. Lo que debemos tener en claro es que debemos sumar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, si los distintos consumos no están designados o no están determinados en normales litros segundos o normales metros cúbicos segundos, debemos convertirlos para asegurarnos que las condiciones de caudal sean las mismas. ¿Y qué se hace? Se debe primero determinar, dijimos, el consumo medio, listar cada una de las herramientas, equipos, etcétera, con su consumo nominal, en caudal y presión de trabajo, sumar todos los caudales normalizados del listado, esto es como normales litros segundos, que hemos listado en el punto 1, determinar el factor de simultaneidad que exista, esto es, cuáles funcionan en qué momento. El producto de la sumatoria del punto 2, esto es, de los caudales, por el factor de simultaneidad, nos dará el caudal que debe suministrar el sistema de compresión. Al valor del punto 4, esto es al valor que obtenemos del caudal a suministrar por el compresor, le adicionaremos un porcentaje por pérdidas, esto es de un 5 a un 10 a un 15%, y en algunos casos también un extra por futuras ampliaciones. Esto va a ser el caudal mínimo a suministrar. Los factores de simultaneidad, bueno, están tabulados. Esta es la tabla finalmente de los distintos consumos con sus simultaneidades. Recomendaciones: pérdidas admisibles del aire entre 5 y 10% de la capacidad total del compresor. Esto debe contemplarse a la hora de definir la capacidad de los compresores. La caída de presión total como máximo 0,6 bar. Bueno, todas estas condiciones seguramente el ingeniero Quintero se las va a dar. Predimensionamiento. B es igual a Q sobre SP, donde Q es el caudal, en normales metros cúbicos segundo, S el área de la cañería cuadrado, área interior siempre, ¿no es cierto? Siempre estamos hablando de sección interior. Y P, la presión absoluta. S es el área en función del diámetro. Si reemplazamos, tenemos que el diámetro es a 4Q sobre pi por P por B. Y dice que
para valores de velocidades entre 5 y 12 metros por segundo. Cada componente, cada elemento, igual que las instalaciones de agua que han visto ustedes, tienen un coeficiente, una pérdida de carga. Y los conductos, en este caso, van a ver ese 1,875 ahí arriba. Siempre hay algo parecido en las ecuaciones de pérdidas de carga en los fluidos que nos hacen recordar o a Hazen-Williams o a Darcy-Weisbach. Es P1 menos P2. Este P1 es la presión absoluta al inicio de la tubería del tramo. P2 absoluta al final es igual a 76,35 por LE, que es la longitud equivalente de tubería. Esto es incorporando todos los accesorios. Por el caudal a 1,875 sobre el diámetro interior a la quinta en milímetros. Hay forma de hacerlo en ábaco, háganlo por cálculo, porque hoy en día con las calculadoras es mucho más simple de lo que parece. Además, hacen una tablita con el Excel y se resuelve rápido. Bueno, esto último que vimos es lo que seguramente van a ver con el ingeniero Quintero. Hice un preview solo porque teníamos tiempo. Pero bueno, los traje corriendo. Entonces, sacamos el limpio que los distintos componentes que tiene nuestra instalación de aire comprimido, la mayoría. A que me pregunta el tanque de almacenamiento. Disculpen, no tengo el chat cuando tengo la pantalla ampliada. Y el tanque depende de la presión de trabajo. Yo, todos los que he visto tanques que son metálicos, son acero. Hay normativa internacional que no me acuerdo exactamente cuál es la de recipiente a presión, pero digamos, todo lo que es power piping está en la ANSI B31, la B311, la que rige los recipientes de presión, no me la acuerdo exactamente, pero está vinculada con esa ANSI. Bueno, que define cuáles son las condiciones de diseño de un recipiente de presión. Digo que yo siempre, los que yo conozco son todos en acero, y digo que los que yo conozco, ¿por qué? Porque hoy en día existen tanques en materiales compuestos, esto es internamente en aluminio y con una malla, un trabajo en fibra de vidrio o fibra de carbono externo y epoxi que permiten trabajar con muy altas presiones. Lo que creo es que ese tipo de tanques, en ese tipo de materiales, no tienen los volúmenes necesarios para los tamaños que se requieren de acumulación de aire para uso industrial. O sea, son cilindros relativamente chicos. No conozco, puede haberlo. Yo no los conozco. A nivel industrial siempre he visto en acero. Bueno, les decía que, hemos visto los componentes que tiene nuestro sistema. La mayoría de ellos sí o sí están siempre presentes. O sea, todo sistema de aire comprimido tiene su compresor, su postenfriador, ese enfriador en los compresores de última generación, bien incorporado en el mismo equipo del compresor, en el mismo container del compresor, que es una caja cuadrada enorme que tiene todos los componentes adentro. El pulmón y los filtros de línea. Luego, para aplicaciones especiales, tendremos secadores especiales. Eso no quiere decir que en toda instalación industrial los vayan a encontrar. Sí, donde se requieren aires muy secos o para procesos que se requieren muy secos, van a encontrar secadores adicionales. Y luego las unidades de los FRL, eso, cada consumo en función de sus necesidades tendrá o no. ¿Preguntas? Disculpen que los traje corriendo, pero lo que pasa es que era larguito y no sé si llegaba a tiempo. No, profe, se entendió bastante bien todo. Bueno, de todas formas, fíjense que en el apunte está clarito y está explayado los procesos por ejemplo, de coalescencia, paso a paso, cómo funciona cada uno de los
principios de los filtros. Por acá lo pasamos rapidito, pero el que tenga curiosidad del proceso de cada filtro está explayado en el apunte. Bien, la clase que viene tienen práctico con el ingeniero Quintero de esto. Y el miércoles que le sigue empezamos con vapor. Instalaciones de vapor, conmigo, nuevamente. Así que bueno, gracias por la atención y los dejo ir a tomar la sopa porque ya es tarde. Hasta el otro miércoles, nos estamos viendo.